Caminando entre los escombros, entre las calles con olor a muerte, entre la sangre en las paredes, encontró un rastro que le llevaría a una investigación asombrosa. Caminó hacia las cloacas donde se escondían los terroristas y con detenida paciencia ante el paisaje de la destrucción, se puso a revisar cada detalle de las cajas que encontró. Eran armas, y lo peor, procedían de Bulgaria. De regreso a la redacción de su periódico, la periodista armó un rompecabezas gigante que le va a sorprender a usted. En esas cloacas del terrorismo en Alepo, Siria, había descubierto algo mucho peor: una red mundial de armas para matar a todo el que no convenga. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, la investigación de Dilyana Gaitansieva, una periodista valiente de Bulgaria, una colega desconocida que trae esta revelación. Comenzamos. Dentro de estos aviones comerciales se esconden armas pesadas y municiones, para luego ser entregadas a los terroristas en países como Irak y Siria. Es la investigación reveladora de esta periodista búlgara, Dilyana Gaitansieva. На джихадистите от фронта Ал-Нусра в източен Алепо. Тук откриваме истински подземен град от тунели. Con datos y filtraciones recibidas de Anonymous Bulgaria, la periodista asegura que compañías de Estados Unidos, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y otros países usan vuelos de la aerolínea estatal de Azerbaiyán para suministrar armas a grupos terroristas en Oriente Medio y África. Al menos 350 vuelos diplomáticos de Silkway Airlines transportaron armas para conflictos de guerra en todo el mundo durante los últimos 3 años. Mostrando documentos, la periodista explica que la Cancillería de Azerbaiyán envía instrucciones a sus embajadas en Europa para que soliciten autorización diplomática para los vuelos de Silkway Airlines. Lo solicitan así porque los vuelos diplomáticos no son sometidos a los controles normales de inspección. La solicitud incluye información sobre el tipo y la cantidad del contenido de los vuelos, armas pesadas y municiones, pero las autoridades responsables se hicieron de la vista gorda y permitieron los vuelos diplomáticos. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, no está permitido el transporte de cargo militar a través de aviones civiles. Este es Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos. Ahí, o a Riyadh y Jeddah en Arabia Saudí, llegan los vuelos diplomáticos de Bulgaria, Serbia y Azerbaiyán llenos de armas. La reportera asegura que en 2016, y en lo que va de este año, se realizaron 23 vuelos diplomáticos transportando armas a las ciudades saudíes de Jeddah y Riyadh. Arabia Saudí no compra las armas de Europa Oriental para sí misma debido a que su ejército solo usa armas occidentales, especialmente de Estados Unidos. Se trata de cañones antitanques SPG-9 y lanzagranadas GP-25, que una vez desembarcadas en los países árabes del Golfo Pérsico, son transportadas hacia los terroristas y rebeldes en Siria e Irak. Todo comenzó en 2016, cuando la periodista encontró armas de fabricación búlgara en un escondite terrorista en Alepo, cuando preparaba un informe sobre la guerra en Siria. Encontró sellos, etiquetas y bombas como prueba de su investigación. Las cajas y el equipo le daban fuerza a este increíble rompecabezas. Hace unos días, la periodista fue despedida de su trabajo después de ser interrogada por la Seguridad Nacional de Bulgaria, que intentaba encontrar sus fuentes de la investigación. Gracias al equipo de Detrás de la Razón. Carlos Santamaría, analista político allá en Colombia, está con nosotros, ya está aquí en nuestro video wall. Y Carlos Echeverría, profesor de Relaciones Internacionales de la UNED en España. Gracias a los dos. Carlos Echeverría, comienzo contigo. ¿Por qué Estados Unidos, Arabia Saudí, Alemania, Israel comprarían armas a Europa del Este? Por favor.
Bueno, en el contexto de la guerra en Siria, guerra civil con intervención exterior, guerra asimétrica, guerra irregular, los distintos actores en todos estos años han interactuado para apoyar a sus aliados. En este contexto se han dinamizado redes de tráfico de armas para alimentar ese mercado, pero volviendo a la idea de la que partía, cada Estado ha procurado alimentar a su actor o a sus actores sobre el terreno. Bien, Carlos Santamaría, ¿por qué Estados Unidos, Arabia Saudí, Emiratos enviarían armas no hechas en Estados Unidos o en Reino Unido, sino en Bulgaria? Si tienen muchas, si han comprado muchas al Reino Unido, ¿por qué? Obviamente porque no quieren estar siendo identificados como cómplices de una guerra de usurpación en Irak y también en Siria. Igual modo ocurre en Yemen. Entonces, el mejor mecanismo es apoyar al terrorismo a través de redes que no sean descubiertas. Entonces se utiliza a los países de Europa del Este para que ellos vendan sus armas, las lleven a través de vuelos diplomáticos y las trasladen de una u otra forma al grupo Daesh, Al-Qaeda o a aquellos llamados rebeldes moderados que decapitan sin piedad. Bien. Esa es la forma. Carlos Echeverría, ¿de dónde sale este dinero para pagar tantas armas? En la publicación en el periódico búlgaro, en Al Jazeera, se establece que estamos hablando de cientos de toneladas de armas. ¿De dónde sale todo este dinero? Bueno, pues sale tanto de estados como de actores no estatales, porque volviendo al análisis inicial, en Siria nos hemos encontrado a partir de 2011, con el estallido de las revueltas, en un posicionamiento progresivo de cada vez más actores del mundo, bien por un bloque, digamos por el bloque oficial, por el bloque del presidente Bashar al-Assad y sus aliados, o bien por el bloque de la oposición. Cuando hablamos de la oposición, efectivamente la oposición ayer y hoy era extremadamente variopinta y como decía mi tocayo desde Colombia, algunos efectivamente eran grupos opositores moderados, el Ejército Libre Sirio, luego estaba el Frente al-Nusra, el Estado Islámico, que ha ido evolucionando hasta ser tan poderoso como ha sido, pero en el escenario de confusión algunos elegían efectivamente y alimentaban con esos fondos, bien oficiales o bien privados, a sus aliados. Otra cosa es que luego en el caos del campo de batalla, algunas de esas armas efectivamente han caído en las manos no deseadas, o al menos en las que no eran las destinatarias iniciales. ¿De dónde sale todo este dinero para pagar tantas armas? Bueno, lo que hay que decir es muy claro. No es tan cierto que Daesh y Al-Qaeda tuvieran grandes, inmensas cantidades de dinero provenientes del petróleo o de los secuestros. Tenían que recibir unas cantidades inmensas y proveerse desde el exterior. Estaba libre la frontera con Turquía, estaba libre la frontera con Jordania. Recordemos que pasaban cientos de camiones provistos de armas, alimentación y todos estos efectos. Es decir, se provee desde el exterior toda esa financiación. Y sabemos que hay bancos o paraísos fiscales que ayudan a que estos dineros no sean descubiertos. En ese sentido, podemos nosotros afirmar que la financiación exterior es inmensamente más alta que la interior, porque son ejércitos terroristas que tienen un fin: destruir países para alimentar negocios. Bien, Carlos Echeverría, vamos más allá. ¿Cuál sería la organización de este tráfico de armas? Porque estamos hablando de un tráfico no de una persona, no de un estado, como tú dices, no de una entidad, sino de muchos. Estamos hablando de Estados Unidos, compañías de Israel, los Balcanes, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, fuerzas militares de Alemania, de Dinamarca.
¿Cuál sería la organización de este tráfico de armas? ¿Quién organiza todo esto? Bueno, esto lo organiza evidentemente quien tiene la motivación para apoyar a un aliado, a unos aliados a los que tiene que abastecer de toda la logística y de todo el armamento. Para hacerlo y para no hacerlo, digamos, de una forma explícita, porque vuelvo también a lo que decía antes, no estamos ante una guerra tradicional, sino que es una guerra con un bando oficial y con un bando de oposición extremadamente variopinto, hay que acudir a las redes de aprovisionamiento de armas. Estamos hablando de países, además, para el caso de Bulgaria, no olvidemos que es un Estado miembro tanto de la Unión Europea como de la Alianza Atlántica, es decir, que el Estado como tal no coadyuva a esta actividad, pero en el mundo clandestino sí se puede efectivamente alimentar toda una serie de circuitos, y esto ha pasado en los años 80 y ha pasado en los años 90 y seguirá pasando, pero sobre todo es, volviendo al tablero sirio, el querer efectivamente derrotar a un bando apoyándose en unos aliados locales. Bien. Carlos Santamaría, yo me imagino esto, y válgame la licencia literaria, como unos ríos subterráneos de algo prohibido, así como droga, pues son armas alimentando los tentáculos de la gente que quiere eliminar a los que no le convienen. Carlos, uno de los clientes que utiliza este servicio es el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos. ¿Cómo paga ese dinero este comando? ¿Cómo paga el dinero de las armas y del transporte? ¿Tiene dinero secreto que no se audita en el presupuesto autorizado por el Congreso de los Estados Unidos? Explícame cómo es este mecanismo. Bueno, hay muchos mecanismos financieros que hoy día se van conociendo. Por ejemplo, la DEA es una organización que recibe muchísimo dinero y lo canaliza de manera subrepticia. Y esto ingresa a presupuestos militares que no son reconocidos. Hay que saber que también los estados aportan muchísimos elementos. Nosotros sabemos que Azerbaiyán está aliado de la OTAN, como decía Carlos, y además permite que sus vuelos aéreos oficiales trafiquen armas. No siempre incluso llegan a este destino, sino que van a Arabia Saudí. Hay que reconocer un hecho muy interesante. ¿De dónde provienen estos dineros? También del gobierno estadounidense. No hay que olvidar que Mark Turi, uno de los más grandes traficantes del mundo, fue detenido, llevado a Estados Unidos, y allí le dijeron va a ser condenado. Pero hoy día está libre, porque él iba a declarar que Hillary Clinton era quien daba la aceptación de enviar gases tóxicos de Libia a Siria y armas. Allí vemos este tráfico oculto que también pertenece a los gobiernos. Bien, Carlos Echeverría, bueno, la pregunta es obvia, ¿por qué usaban viajes diplomáticos? Tú que eres profesor de Relaciones Internacionales, pues debes de saber bien esto del derecho internacional. Y te pregunto, dos, ¿por qué el gobierno de Azerbaiyán es el que prepara el proceso en la investigación? O sea, ¿por qué Azerbaiyán ayudaría a rebeldes y a terroristas en Siria y en Irak? El gobierno, porque estamos hablando del Ministerio de Exteriores de Azerbaiyán, quien enviaba la solicitud a las embajadas en Europa para hacer los trámites, por favor. Bueno, antes cuando hablaba de Estado miembro de la Unión Europea y de la OTAN me estaba refiriendo obviamente a Bulgaria. Azerbaiyán no es, digamos que un país perteneciente al bloque occidental a través de ninguna de esas organizaciones, pero es un país que tiene su política exterior, que tiene su dinámica y su política de seguridad y defensa. Azerbaiyán es un aliado de Turquía. Turquía es un país que ha jugado y sigue jugando fuerte en esta partida, en este tablero de ajedrez en el que Siria es un elemento fundamental, y efectivamente los vuelos de ese perfil es porque efectivamente lo que se lleva adelante en ellos y lo que se transporta en ellos forma parte de operaciones clandestinas. En ese sentido, pues se aprovechan las herramientas que por otro lado el derecho internacional aporta en relación con la soberanía de los estados y con el mundo diplomático para que esos cargos
cargamentos no sean revisados, o que a ser posible se sepa lo mínimo y a ser posible nada en relación con sus itinerarios y con sus contenidos. Pero fíjate lo que estamos diciendo, Carlos Echeverría. Dices operaciones clandestinas, en donde está señalado el ejército de Alemania, el ejército de Dinamarca, el ejército de Arabia Saudí, la inteligencia de los Emiratos Árabes Unidos, el comando de operaciones especiales de Estados Unidos, los países balcánicos. O sea, las operaciones clandestinas las realiza al final los gobiernos y las instituciones que vemos como democráticas, Carlos Echeverría. Bueno, realmente ahí hay una gran amalgama en lo que aparece como un artículo de investigación, pero digamos que no hay pruebas sólidas para implicar a todos esos actores citados, porque se ha hablado de Fuerzas Armadas de muchos países, se ha hablado de estados como tales. Es decir, estamos en el marco de una investigación periodística y luego habrá que demostrarlo. Pero volviendo efectivamente a la dinámica de la guerra en Siria, recordemos que algunos países han optado por apoyar a quienes consideraban partes, que merecían ese apoyo, y en ese contexto también de caos de la guerra en Siria, recordemos que, por ejemplo, algunas armas que se han querido aportar, estoy pensando en la ciudad de kurda en la frontera con Turquía, que fue asediada durante tanto tiempo, y por ejemplo Alemania lanzó cargamentos de armas para que fueran aprovechados por los kurdos, pero que al final cayeron en manos del Estado Islámico. Es decir, que estamos combinando todo, el caos del campo de batalla y la naturaleza de esa guerra. Bien, Carlos Santamaría, ¿y esto se vale? O sea, ¿se vale jugar sucio? Decían que en la guerra y en el amor todo se vale. Bueno, mira, te quiero preguntar, la investigación concluye que no solo son Siria e Irak el destino, sino muchos países donde hay conflictos violentos en la propia Europa, en la propia Asia, en África. Burkina Faso, hubo un golpe militar justo después de un vuelo diplomático con armas. ¿No te da miedo esto? Una red de desestabilización mortal a lo largo y ancho del mundo, Carlos Santamaría. Esta es una red organizada por la corporatocracia, que es una organización de funcionarios de gobiernos que organizan el caos mundial. Dilyana Gaitancieva fue exacta. Fue tan exacto su informe que de inmediato fue llamada a la Dirección de Seguridad de Bulgaria, donde no le preguntaron si era cierto o no todos los documentos que tenía. Lo que le preguntaron fueron sobre sus fuentes, es decir, que ella delatara quién le da la información. Lo que sabemos es que en la entrevista con New Front, ella dice que ya fue despedida y que no tiene miedo porque es valiente, pero ha recibido amenazas. En el periódico en que trabajaba, de inmediato le dijeron que ya no podía laborar allí. ¿Cuál es la razón si es solamente un artículo? Lo que ella ha planteado es tan claro y lo sabemos. España vende armas a Arabia Saudita públicamente y esas armas terminan en Daesh y Al Qaeda y en los rebeldes, entre comillas, moderados. Es decir, hoy día existe una red interna que ya está saliendo a la luz. Eso es lo valioso de estos informes. Una red inhumana, ¿verdad, Carlos Santamaría? ¿Basada en qué valores, Carlos Santamaría? Obviamente que el principal valor para ellos es la ganancia económica, lo material, y donde los seres humanos son considerados objetos de segunda clase. Son clientes, no más que eso. Hoy día en este mundo neoliberal, eso es lo delicado, que el ser humano se está convirtiendo prácticamente en un robot. Con ese mercado de armas se demuestra la insensibilidad de algunos sectores de poder en el mundo. Bien, esta pregunta es para ti, pero primero para tu tocayo, es para los dos, Carlos Echeverría. Hablo a nivel ideológico del apoyo de millonarios y empresarios a la estabilidad que les favorece a ellos en países con conflicto. Dicho esto, Carlos Echeverría,
Se ha acusado a Qatar de apoyo al terrorismo. Hillary Clinton y muchos lo acusaron, eso ya lo sabemos. Curiosamente, Qatar Airways aparecía en las camisetas de fútbol del Barcelona y ahora Azerbaiyán, que aparece en las camisetas del Atlético de Madrid. Está justamente Azerbaiyán implicado en esta investigación como cómplice de esta red de armas. Yo te pregunto, Carlos, ¿esto es una coincidencia? ¿O es un símbolo de una ideología? ¿O es meramente fortuito? ¿Cuál es tu lectura? Me interesa saber. No, yo creo que no. Estamos hablando de países muy ricos que efectivamente se han transformado en patrocinadores, por ejemplo, de equipos deportivos. También los Emiratos Árabes Unidos con el Real Madrid. Es decir, aquí yo no veo por ningún sitio una teoría conspiratoria sobre actores que, cargados de dinero, tienen una dirección muy clara y un sentido muy claro. Estamos hablando de algunos países en esta discusión, pero también hay otros muchos que juegan, digamos, con las mismas reglas. Aquí lo que vendría bien es recordar que efectivamente el mundo de la clandestinidad, de las operaciones clandestinas, es privativo de todos los estados. Ahora bien, el nivel de control es ahí mucho mayor cuando estamos hablando de regímenes verdaderamente democráticos. En ese sentido, la política exterior y de defensa de los estados, en la dimensión de la seguridad de la defensa, tampoco tenemos que transmitir la idea de que todo el material de defensa sirve para matar. Hay relaciones bilaterales en la dimensión defensa con países, algunos de ellos que hemos citado, en el que los materiales que se venden legítimamente no son materiales, digamos, que destinados directamente a la eliminación física de personas. Bien, eso seguramente será otro tema de otro detrás de la razón, si las de defensa no sirven solo para matar. Bien, Carlos Echeverría, la misma pregunta. ¿Tú crees que todo esto sea una coincidencia? Ver al Club de Fútbol Barcelona con Qatar Airways, al Atlético de Madrid con Azerbaiyán y al Real Madrid, como decía tu tocayo, también con Emiratos. Carlos tiene razón porque no hay una relación directa. Lo que ocurre es que Qatar es un estado terrorista y Azerbaiyán también, porque favorece al terrorismo sin decirlo. Lo que ocurre es que también hay formas de limpiar la imagen y parece que quien trabaja por el deporte fuera sano, fuera bueno, fuera realmente una persona que estuviera mostrando una imagen de negocio simplemente. Lo que ocurre es que hoy día hay una guerra mediática y esta imagen de estas camisetas demuestra también un símbolo que no es el exacto. Cuando se descubren los velos, ya esas camisetas no podrán probablemente estar donde en este momento están. Si en Cataluña supieran el significado de estas dos camisetas, realmente estarían en contra de portarlas. Gracias a los dos, les agradezco mucho. Carlos Santamaría, Carlos Echeverría, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por sintonizarnos. Dilyana Gaitán Sieva. Bueno, antes de irme, quería hacerles una pregunta a ellos. Históricamente Estados Unidos ha confiado en Arabia Saudí para financiar clandestinamente el envío de armas a grupos armados de todo el mundo, desde los sandinistas nicaragüenses a los mujahedín afganos en los años 70, 80, hasta los más recientes, y bueno, ahora con esta investigación podemos ver muchas cosas más. Ya será tema de otro detrás. Dilyana Gaitán Sieva escribe en su investigación los documentos que implican a Silkway Airlines en el suministro de armas. Fueron enviados en una cuenta de Twitter anónima. Ella dice, me los envió una cuenta del grupo Anónimos Bulgaria. Esto es muy significativo. Esto quiere decir que además de ser ella la periodista, una valiente periodista, porque viajó a Alepo en Siria y ahí investigó las cajas que le decía, alguien también la escogió para darle la información clave para que armara el gran rompecabezas. No pregunto quién sería el que le filtró la información, no, sino para qué. ¿Y sabe qué podríamos encontrar? Que así se hace el periodismo. El otro bando poderoso de las armas o el otro grupo de poder que no le conviene lo que hace el rival distribuidor, así se maneja en el mundo, con tal vileza. Buenas noches.